Hola, buen día. Hoy les dejo una cápsula sobre el muestreo sistemático. Bueno, el muestreo sistemático consiste en tomar cada unidad késima de muestreo después de una extracción aleatoria. El muestreo sistemático se utiliza comúnmente y a menudo se usa conjuntamente junto al muestreo por conglomerado. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos n unidades en la población y estas las podemos enumerar en orden de 1 a n. Para poder tomar una muestra de n unidades, seleccionamos una unidad al azar de las primeras k unidades y a partir de la késima unidad es elegida. Entonces el intervalo deseado de muestreo va a ser igual a k dividido el total de la población por nuestra muestra y es también un número entero. La extracción aleatoria para el intervalo determinará la unidad que se va a seleccionar en cada uno de los estratos o zonas de k. Dentro de cada zona se selecciona una unidad que ocupa la misma localización en toda la zona, puesto que si el primer número se selecciona al azar de las k unidades, cada unidad tiene la misma probabilidad de elección. Como podemos ver en esta lámina, nuestro punto de partida fue el, el sujeto número 3 y luego fuimos seleccionando cada 3 unidades, ¿ya? 3, 6, 9, 12, hasta completar mi muestra. Ahora, el muestreo sistemático proporciona una opción útil para el muestreo aleatorio simple por las siguientes razones. El muestreo sistemático es más fácil de llevar a cabo en el campo y por lo tanto, a diferencia del muestreo aleatorio simple y el muestreo aleatorio estratificado, está menos expuesto a los errores de selección que cometen los investigadores de campo. Por otra parte, puede proporcionar mayor información que la que puede proporcionar el muestreo aleatorio simple por unidad de costo. Y además una muestra sistemática generalmente se extiende más uniformemente sobre toda la población y por lo tanto puede proporcionar más información acerca de la población que una unidad equivalente de datos contenidos en un muestreo aleatorio simple. Vamos a ver un análisis de caso. Supongamos que deseamos seleccionar una muestra sistemática de 1 en 5 de un fichero de 1000 recibos de viaje. Esto sería entonces una muestra de 200, 1000 dividido en 5, que voy a ir seleccionando cada 5 unidades. Para poder determinar la proporción de recibos archivados incorrectamente, se extrae al azar un recibo de los primeros 5, que va a ser mi punto de partida. Para este ejemplo, el número 3, y posteriormente se incluye uno cada 5 recibos en la muestra. Entonces, suponga que los 500 primeros recibos además fueron archivados correctamente, pero a causa del cambio de un empleado, los siguientes 500 recibos fueron archivados de manera incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir acá? Que el muestreo aleatorio simple podría por azar seleccionar la muestra de los 200 recibos, de los primeros o de los segundos, y en consecuencia esto podría producir una estimación deficiente de P, ¿ya? Porque la primera parte los tengo ordenados, luego no. En cambio, el muestreo sistemático va a seleccionar un número igual de cada uno de los dos grupos y por lo tanto dará una estimación más precisa de la fracción de recibos archivados incorrectamente. Nótese que la precisión de los estimadores por muestreo sistemático depende del orden de las unidades de muestreo en el marco, ¿ya? Si los recibos son incorrectos o si los recibos incorrectos han sido dispuestos aleatoriamente entre todos los demás, en este caso la ventaja por el muestreo sistemático se acaba porque ya ocurre lo mismo que en el muestreo aleatorio simple. Ahora vamos a ver cómo seleccionar una muestra sistemática. Entonces, en el muestreo sistemático se tienen diversos métodos disponibles. Podríamos elegir una muestra sistemática de 1 en 3, una muestra sistemática de 1 en 5 o en general una muestra sistemática de 1 en K. Entonces, en general, para una muestra sistemática de n elementos de una población de un tamaño n, K debe ser menor o igual que la fracción n, que es el tamaño total de la población dividido por el tamaño de la muestra, es decir, que K debe ser menor o igual que n grande dividido n pequeño. Para nuestro ejemplo, vamos a considerar el n de toda la población igual a 15.000. Vamos a tomar una muestra de 100
por lo tanto mi K debe ser menor o igual a 150, ¿ya? Para poder ir seleccionando las unidades. Cuando n es desconocido, que puede ocurrir, no podemos seleccionar exactamente acá. Podemos determinar un tamaño de muestra de n aproximado, pero debemos suponer el valor de K necesario para poder obtener ese tamaño de muestra n adecuado. Vamos a ver acá los estimadores, en este caso el de mu y su varianza, el de la media y la varianza. El estimador de mu por muestreo sistemático va a ser la sumatoria de las observaciones dividido n, lo mismo que en el muestreo aleatorio simple. Y la varianza estimada de la media por muestreo sistemático va a ser S cuadrado por n más el factor de corrección, multiplicado el factor de corrección. Ahora, si n es desconocido, que también puede ocurrir, eliminamos todo lo que es el factor de corrección, que es lo que tenemos acá. Entonces, sí, ¿qué podemos ver acá? Que la de la media, varianza estimada de la media por muestreo sistemático es idéntica a la varianza estimada de la media por muestreo aleatorio simple. Pero este resultado no implica que las varianzas poblacionales sean iguales. Estas son de la estimación del promedio, por lo tanto son de la muestra. Y la varianza de la media por el muestreo aleatorio simple es igual a sigma cuadrado dividido n por n menos n dividido n menos 1, mientras que la varianza de Ibarra para el muestreo sistemático va a ser la varianza también dividido por n, pero acá me aparece un nuevo factor, que es 1 más n menos 1 por ρ. Rho es una medida de correlación entre los pares de elementos dentro de la misma muestra sistemática. Cuando yo hablo de un coeficiente de correlación, yo mido la relación que hay entre dos variables. ¿Ya? Podría ser así, como con una tendencia positiva, o podría ser así con una tendencia negativa, o bien podría ser de esta manera y no tendría ninguna correlación. Este coeficiente de correlación está entre 1 y menos 1. ¿Ya? Con ρ igual a 0, tengo que no hay una correlación entre las variables, hay mucha dispersión. Con ρ igual a 1, yo tengo una correlación perfecta con pendiente positiva, y con ρ igual a menos 1, también tengo una pendiente perfecta, pero con pendiente, o sea, tengo una correlación perfecta, pero con pendiente negativa. Ahora, dice que si ρ está cercano a 1, los elementos de la muestra van a ser bastante similares con respecto a las características que se están midiendo, y el muestreo sistemático producirá una varianza de la media muestral mayor que en el muestreo aleatorio simple. Estas son las consideraciones que hay que tener. En cambio, si el coeficiente de correlación es negativo, el muestreo sistemático puede ser mejor que el muestreo aleatorio simple, y la correlación puede ser negativa si los elementos dentro de la muestra sistemática tienen que ser extremadamente diferentes. Y para ρ cercano a 0 y n bastante grande, el muestreo sistemático es aproximadamente equivalente al muestreo aleatorio simple. Ahora, vuelvo acá donde dice que ρ es una medida de correlación entre los pares de elementos dentro de la misma muestra sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener nuestra variable de interés, x1, y voy a tener las observaciones x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, hasta x sub n. Cuando yo mido la correlación, como lo que les grafiqué acá, yo mido la correlación entre dos variables, x e y. Acá la correlación es de a pares, por lo tanto, mi primer punto, yo cuando mido acá de manera directa, mido la correlación entre dos variables. Entonces, voy midiendo el punto x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3. Y eso me va dando todos los puntos que yo puedo ver aquí gráficamente. Acá la correlación es entre pares, entonces la primera correlación va a ser entre x1 y x2, la segunda entre x2 y x3, la tercera entre x3 y x4, la cuarta entre x4 y x5. Por lo tanto, mis pares acá van a ser x1, x2,
Después va a ser x2 con x3, x3 con x4 y así. ¿Ya? Eso para que les quede clarito cómo calcular la correlación para este caso. Entonces, un estimador insesgado de la varianza de la media por muestreo sistemático no puede ser obtenido usando solamente los datos de una muestra sistemática. Y cuando el muestreo sistemático es equivalente al muestreo aleatorio simple, podemos tomar la varianza estimada que obtenemos del estimador de la media por muestreo aleatorio simple como aproximadamente igual a la varianza estimada de la media por muestreo sistemático. ¿Ya? Ahora, vamos a considerar tres tipos de poblaciones. Población aleatoria, en este caso una población es aleatoria si sus elementos están ordenados al azar. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Un investigador desea determinar el número promedio de recetas prescritas por ciertos médicos durante el año anterior. Si el marco consiste de una lista en orden alfabético de médicos, la suposición de que los nombres en la lista no están correlacionados con el número de recetas es razonable. ¿Ya? Es razonable considerar que la población es aleatoria. En este caso, un muestreo aleatorio simple va a ser equivalente a un muestreo sistemático. Entonces, ¿qué sacamos de acá? Que cuando la población es aleatoria, el muestreo aleatorio simple es equivalente al muestreo sistemático. Otro caso es la población ordenada. Una población es ordenada si los elementos dentro de la población están ordenados en magnitud de acuerdo con algún esquema. Tenemos un ejemplo. En una encuesta, para estimar la efectividad de la enseñanza en un censo introductorio extenso, los estudiantes son interrogados para evaluar a su profesor de acuerdo a una escala numérica. Se extrae entonces una muestra de una lista de evaluaciones que están distribuidas en orden numérico ascendente. Una muestra sistemática extraída de una población ordenada es generalmente heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que mi coeficiente de correlación va a ser igual a cero. Puede demostrarse entonces que cuando n es grande y ρ es igual a cero, la varianza del estimador de la media por muestreo sistemático va a ser menor o igual que la varianza obtenida por el muestreo aleatorio simple. Por lo tanto, una muestra sistemática de una población ordenada proporciona más información que una muestra aleatoria simple. Luego, una estimación conservadora mayor de la que se esperaría de la varianza de la media del muestreo sistemático va a estar dado por la varianza estimada, y lo estamos estimando de la media por muestreo aleatorio simple, que va a ser la varianza muestral por el factor de corrección y dividido n. Otro caso que podría ocurrir también es una población periódica. Acá una población es periódica si los elementos de la población tienen variaciones cíclicas, es decir, tienen un comportamiento que podría verse como de esta manera, que sube y baja cada cierto tiempo, un comportamiento cíclico. Entonces voy a tener diferentes valores. Y un ejemplo de esto podría ser las ventas diarias de una cadena de tiendas. Claramente es periódica, ocurriendo las ventas máximas al final de cada semana. O lo mismo, no sé, un mini market. Un mini market, por ejemplo, tiene los días domingo y lunes, en general tiene ventas altas. Martes, miércoles, ventas bajas. Entonces, hay una periodicidad dentro de estos rangos. Ahora, la efectividad de una muestra sistemática de 1 en K depende de los valores que seleccionemos para acá. Para este ejemplo, si muestreamos cada miércoles, podemos subestimar el promedio. Y si muestreamos cada viernes, vamos a sobreestimar el promedio. Ya porque justo caemos aquí en las partes cíclicas de los datos. Entonces, ¿qué solución tenemos? Podríamos muestrear cada novena día de trabajo para poder evitar muestrear consistentemente solo las ventas bajas o las altas. Y para poder evitar este problema, el investigador podría cambiar varias veces el punto de inicio aleatorio a medida que se van seleccionando las unidades. Es decir, el punto de partida, luego sigo seleccionando las K unidades. Y esta mezcla, más elegir sistemáticamente la mezcla de cambiar el punto de partida, más seguir eligiendo sistemáticamente la muestra, me va a proporcionar que la varianza estimada para el estimador de la media por muestreo sistemático sea inferior o aproximadamente
o sea que sea aproximadamente a la varianza del muestreo aleatorio simple. Vamos a ver acá un ejemplo para ir aterrizando un poquito esto. Y tenemos que un investigador desea determinar la calidad del jarabe de arce contenido en la savia de los árboles en una finca de Vermont. Tenemos que el número total de árboles N, para este caso, es desconocido. Por lo tanto, es imposible realizar una muestra aleatoria simple de los árboles. Como un procedimiento alternativo, el investigador desea utilizar una muestra sistemática de 1 en 7 y los datos van a ser el porcentaje del contenido de azúcar en la savia para los árboles muestreados. ¿Qué queremos acá estimar? La media poblacional, que va a ser el contenido de azúcar promedio de los árboles de arce en la finca. Para esto tenemos los árboles muestreados y la cantidad de azúcar por cada árbol. Acá tenemos algunas sumatorias, la sumatoria de cada una de las observaciones y las sumatorias al cuadrado. ¿Para qué? Para poder calcular los estimadores. ¿Qué tenemos acá? La sumatoria de las observaciones, que ya lo teníamos acá, 17.066. Fui muestreando cada 7 árboles y en total muestré 212 árboles, por lo tanto, este es mi N pequeño. Está acá. Esto es mi N pequeño. Tengo mi N pequeño y con eso yo ya puedo calcular el promedio. Ya como ya conozco mi N, puedo calcular la varianza. Ahora, es lógico suponer que la población de árboles en la finca es aleatorio, por lo tanto podemos estimar la varianza de la media del muestreo sistemático. ¿Qué necesitamos acá? El N. Nosotros a priori no conocíamos el N, pero fuimos muestreando cada 7 unidades y hasta llegar a una muestra de 212. Entonces mi N va a ser igual a 212 por 7. Y eso me va a dar un N de 1484. Lo reemplazo en la fórmula y obtengo la varianza. Entonces, tengo el estimador de la media y puedo calcular el error, que van a ser dos desviaciones estándar. Como lo podemos ver acá, esto recordemos que basado en 95% de confianza, el valor crítico es 1,96. Ahora vamos a hablar sobre el estimador de I y su varianza, el estimador del total, ¿ya? Entonces, el estimador del total lo podemos construir simplemente multiplicando el N por la media, por muestreo sistemático, y la varianza de I, lo mismo, multiplicando por N. Como por propiedad de la varianza, el N sale al cuadrado, así que me queda N cuadrado. A ver, ¿cómo le explico esto? Aquí. Eh, yo puedo tener eso, que es la varianza de I, pero si yo quiero la varianza de I estimado, es igual a la varianza de N por I estimado. Es por esto que, por propiedad de la varianza, la constante, en este caso N, sale al cuadrado y me queda la varianza de I estimado. ¿Ya? Esto es varianza. Y me queda esto. Entonces me queda el N cuadrado por la varianza de I como muestreo sistemático. Ahora, nuevamente no podemos obtener un estimador insesgado de la varianza del total estimado con base en los datos de una sola muestra sistemática. Ya, eso es importante. Vamos a ver un ejemplo. Un hortelano tiene un huerto experimental con 1.300 manzanas, como podemos ver acá, de una variedad en estudio. El investigador desea estimar la producción total en bushels de la huerta en base a los árboles de una muestra sistemática que va a construir de 1 en 10. Acá ya tenemos la media y la varianza muestral para esta muestra sistemática. Y nos piden utilizar estos datos para poder estimar y calcular un límite para el error. Voy a dejar los datos acá. Entonces, ¿cómo voy a estimar I? I lo puedo estimar como N por el promedio del muestreo sistemático. N son las 1.300 manzanas
por el promedio, que son 3,52. Entonces, voy a estimar que tengo 4.576. Para el error, para el error, tengo que es aproximadamente 2 varianza de la estimación, varianza estimada de la varianza del total, ya de la estimación del total. Entonces esto va a ser 2 por n por s cuadrado dividido n por n menos n pequeño dividido n. Ahí, todo esto dentro de la varianza. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, es lo mismo que teníamos acá. El n, como ahora está dentro de la varianza, se le sale el cuadrado y me queda la forma. Entonces, si yo reemplazo acá, esto me va a quedar 2 por raíz de 1.300 por 0,48, que es la varianza que tengo acá, dividido n, que van a ser 130 por el n grande, que son los 1.300 menos n, que es la muestra, que son los 130 dividido los 1.300. ¿Ya? Y eso me da un error para la estimación de 150. Solamente el cálculo. Bueno, la solución lo hice acá para poder ir mirando los valores. Y ahora vamos a ver un estimador de P y su varianza. El estimador por muestreo sistemático para la proporción también va a ser la sumatoria de las observaciones dividido por n, mientras que la varianza estimada para este estimador va a ser la proporción estimada de éxito por la proporción estimada de fracaso dividido n-1 por el factor de corrección. Ahora, si n es grande y las observaciones dentro de una muestra sistemática no están correlacionadas, que quiere decir que la correlación es igual a 0, la varianza por muestreo sistemático va a ser igual a la varianza por muestreo aleatorio simple. Vamos a ver el otro ejemplo. Si tomamos una muestra sistemática de 1 en 6, que es obtenida de una lista de votantes registrados para estimar la proporción de votantes que están a favor de la emisión de bonos propuesta, se utilizan diferentes puntos de inicio aleatorio para asegurar que los resultados de la muestra no sean afectados por variaciones periódicas de la población, lo que mencionábamos en un par de diapos anteriormente. Entonces, vamos a estimar la proporción de los 5.575 votantes registrados que están a favor de la emisión de los bonos y el límite para el error de estimación. ¿Ya? Tenemos acá el ID del votante y la respuesta. Esto me da una proporción de éxito de 652, que son todos los que cumplen con la sumatoria de los Y sub I, los que están a favor de la emisión de los bonos, dividido por el total. ¿Ya? Tenemos acá, me da la proporción 0,67 o 0,68 si lo aproximamos. Y puesto que n es grande y varios puntos de inicio aleatorios fueron seleccionados en la extracción del muestreo sistemático, podemos suponer entonces que la varianza estimada para la proporción la podemos calcular de esta manera. Reemplazo los valores P por Q, ¿verdad? Tengo los n, reemplazo y calculo el error de estimación y me queda que el 67,8% de los votantes registrados favorece la emisión de bonos propuestas con un límite de error de estimación de 2,8%. Y ya para ir finalizando esta cápsula, vamos a ver el último ejemplo que dice que la administración de una empresa de servicio público está interesada en la cantidad promedio de tiempo que tiene de estar vencidas las cuentas atrasadas y para esto una muestra sistemática será extraída de una lista en orden alfabético con 2.500 cuentas de clientes que están vencidas.
En una encuesta similar realizada el año anterior, la desviación estándar es igual a 10 días. Tenemos acá los datos. 2500, el error. Determina el tamaño de muestra requerido para estimar la cantidad promedio de tiempo que tienen de estar vencidas las cuentas de la empresa de servicio público con un límite de error de estimación de 2 días. Entonces, una suposición razonable es que la población es aleatoria, por lo tanto la correlación es igual a cero. Entonces vamos a reemplazar la varianza que conocemos de otra población por sigma cuadrado, o sea, de otra población que sería sigma cuadrado por ese cuadrado. Calculamos el D y nuestro N, nuestro tamaño de muestra. Entonces, nuestro E sería el error. El error dice que es 2. Ay, esto sería, disculpe, 2 al cuadrado dividido 4. Esto me va a quedar 1. Reemplazo los valores y esto me va a quedar N, que son los 2500, por, disculpe, por 10 al cuadrado, que es la varianza que tengo de la encuesta similar. Me dan una desviación estándar de 10, por lo tanto la varianza es 10 al cuadrado. Todo esto dividido nuevamente en E. No sé qué hice. Sería 2500 menos 1 por 1, que es mi D, más 10 al cuadrado. Y esto me va a dar 97. Entonces mi N es igual a 97. ¿Y qué quedaría como conclusión en este caso? Que la administración debe mostrar 97 cuentas para estimar la cantidad promedio que tienen de vencidas las cuentas atrasadas, con un límite para el error de estimación de 2 días, que es el error que se había definido. Esto, chicos, esta sería la cápsula por muestreo sistemático. Ya el viernes vamos a ver ahí algunas aplicaciones. Eso, que esté muy bien.